Humillación en el consultorio, cuando el prejuicio se convierte en prisión. Danielle Carter, 32 años, talentosa arquitecta y embarazada de 6 meses, residente en Atlanta, sentía su corazón acelerarse. Era otoño de 2019 y en aquel día soleado, su rutina de consultas prenatales en el lujoso centro médico parecía prometer solo otro ultrasonido tranquilo. No imaginaba que la tarde traería un giro digno de las peores pesadillas. La sala de espera exhalaba el olor de desinfectante caro y un silencio casi opresivo. Danielle observaba los detalles de mármol, los cuadros abstractos en las paredes, tratando de calmar la ligera náusea matutina. Su nombre fue llamado. Al entrar en el consultorio de la doctora Lindsay Halbert, la atmósfera cambió. Los ojos gélidos de la médica, conocidos por su impecable competencia y su fama cuestionable, recorrieron a Danielle de arriba a abajo, un escrutinio que la hizo sentirse pequeña, expuesta. ¿Qué pensaba la doctora Halbert mientras la miraba con aquel gesto de desprecio? La frialdad en la sala parecía presagiar algo sombrío. ¿Alguna vez has sentido el aire volverse pesado, casi palpable, cuando el prejuicio entra en la habitación? Fue exactamente la sensación de Danielle, la doctora. Halbert, con una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos, disparó. ¿Está segura de que sabe quién es el padre, señora Carter? Tenemos estándares de conducta aquí. El tono era cortante, la insinuación, un golpe bajo. Danielle, conmocionada, apenas pudo responder antes de que la médica continuara. ¿Y su marido? ¿No la acompaña? Acostumbramos ver la figura paterna presente en familias. Bueno, en todas las familias. El ambiente, que antes parecía aséptico, ahora olía a juicio. Si nos estás acompañando, deja tu ciudad y horario en los comentarios, dale like y comparte este video para que más personas vean esta historia. El rostro de Danielle ardió, no de vergüenza, sino de indignación. Sus dedos apretaron la asa del bolso, un pequeño gesto que denunciaba la rabia burbujeando bajo la superficie. Intentó mantener la calma, respirando hondo, pero la voz de la doctora Halbert era una hoja afilada. En fin, dijo la médica con un desdén mal disimulado, vamos al examen. Mientras Danielle se preparaba, un destello de arrogancia pasó por los ojos de la doctora Halbert. A la médica no le importaban las personas, solo la ilusión de control que le conferían su bata blanca y el brillo de su reloj Cartier. Danielle sintió un escalofrío, un mal presentimiento que heló su espalda. Lo que no sabía era que aquel reloj sería el pivote de una pesadilla aún mayor. Tras el examen, mientras Danielle se vestía, la doctora Halbert hizo una pausa dramática, los ojos fijos en su muñeca. Mi reloj, mi Cartier, ya no está aquí, profirió la médica, su voz teñida de un shock teatral. Un instante de silencio denso llenó el consultorio. Danielle sintió un nudo en la garganta. La médica la miraba con una intensidad que rozaba la acusación directa, y en su mirada, Danielle percibió la satisfacción casi sádica de quien había encontrado un pretexto. La doctora. Halbert sabía que Danielle era negra y estaba sola. En su mente distorsionada, eso era motivo suficiente para una acusación. Danielle Carter, una mujer integralmente respetable, estaba siendo sometida a una situación humillante e injusta, basada en puro prejuicio. El aire en la sala se volvió más pesado, casi sofocante. La doctora Halbert llamó a 2 enormes guardias de seguridad, cuyas voces resonaron en el pasillo silencioso. Danielle sintió el pánico subir por la garganta, pero intentó mantener la compostura, aunque sus rodillas temblaban. Esta paciente será detenida para investigación. Mi reloj desapareció, ordenó la médica, con una autoridad que parecía incuestionable. Los guardias, indiferentes, escoltaron a Danielle a un sótano sin cámaras, un lugar frío y húmedo que olía a moho y desesperación. El celular de Danielle fue confiscado.
El dolor de la injusticia era una punzada aguda en su pecho. Aquellos 15 minutos de espera allí, en la oscuridad, parecían una eternidad, un túnel sin fin. Lo que ellos no sabían era que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Aquel sótano, con sus paredes descascaradas y la penumbra opresora, era un testimonio silencioso de la injusticia. El corazón de Daniel latía desacompasado, no solo por miedo, sino por indignación. ¿Cómo podían tratarla de ese modo, embarazada, en una clínica que se decía de excelencia, y ahora allí como una delincuente basada en una acusación ridícula? Las lágrimas que intentaba contener se empeñaban en rodar por su rostro, calientes y amargas. Pensaba en su bebé, tan vulnerable, sintiendo toda aquella tensión. La humillación era profunda, desgarraba su alma. 15 minutos se arrastraron, cada segundo una tortura. De repente, la puerta del sótano se abrió con un estruendo, revelando la silueta imponente de un hombre. Ethan Carter, el marido de Daniel, alto funcionario del Departamento de Justicia, entró en la sala. Sus ojos recorrieron el ambiente, fijándose en Daniel, y en su mirada había una mezcla de shock y una determinación férrea. Él no estaba allí solo como marido, estaba allí como la ley encarnada. El aura de autoridad que lo envolvía era casi tangible, y los guardias, antes tan confiados, se encogieron ante su presencia. Lo que la doctora Halbert no sabía era que la verdad estaba a punto de ser expuesta para todos. Ethan se movió con una calma escalofriante, la serenidad de quien detenta el poder y sabe usarlo. La insignia federal, que mostró con un movimiento rápido y decisivo, brilló bajo la débil luz del sótano. Los guardias, antes intimidantes, ahora parecían meros figurantes ante aquella presencia imponente. «Quiero las imágenes de las cámaras de seguridad, ahora». La voz de Ethan era baja, pero cargada de una autoridad incuestionable que resonaba en el espacio confinado. La doctora Halbert, que había llegado al sótano, observaba la escena, una punta de incomodidad surgiendo en su rostro, antes tan impasible. Intentaba disimular, pero una gota de sudor corrió por su frente. Era el inicio de su pesadilla. En pocos minutos, la pantalla de una tablet traída por un empleado tembloroso mostró las imágenes de la sala de espera. El reloj Cartier de la doctora Halbert estaba allí, en el mostrador de recepción, exactamente donde lo había dejado antes de entrar al consultorio. No había robo, no había crimen, solo una acusación maliciosa, motivada por puro prejuicio. La médica palideció, el shock estampado en su rostro, mientras Ethan la miraba con una mirada como una hoja afilada. No necesitó decir una palabra. La verdad estaba allí, desnuda y cruda. Si esta historia te conmovió, dale like y comparte este video. Tu interacción es muy importante para nosotros. La serenidad de Ethan era casi terrorífica para la doctora Halbert. Con Daniel a su lado, se dirigió a la administración de la clínica, su voz resonando con la autoridad incuestionable del Departamento de Justicia. No alzó la voz, no gesticuló en exceso, pero cada palabra que pronunciaba era un golpe preciso. Esto es una violación flagrante de los derechos civiles, el acoso, la falsa acusación, la detención ilegal. El caso será llevado directamente al Comité de Ética, declaró Ethan, y toda la sala pareció encogerse ante su presencia. Él era la justicia en persona, sin necesidad de esposas ni uniformes. Su determinación era inquebrantable y no aceptaría nada menos que una reparación. La doctora Halbert observaba, en shock, todo desmoronarse a su alrededor. La noticia se difundió como fuego. La clínica de lujo, que antes se vanagloriaba de su reputación impecable, ahora enfrentaba la tormenta de un escándalo inminente. La presión del Departamento de Justicia era implacable. En pocas horas, el Comité de Ética convocó una reunión de emergencia.
La doctora Halbert, antes tan altiva, fue suspendida de sus funciones. La humillación que había infligido a Daniel se le devolvía con fuerza total. Lo que no sabía era que esa sería solo la primera de sus consecuencias. La clínica, para intentar contener la hemorragia de su imagen, anunció reformas inmediatas y una disculpa pública. La administración, antes tan protegida por su fachada de lujo, ahora se veía expuesta y vulnerable. Los periódicos locales y las redes sociales bullían con la historia. Daniel, antes una víctima silenciosa, emergía como un símbolo de resistencia, su voz resonando el dolor de muchas. Su fuerza, antes contenida, ahora florecía. Mientras la doctora Halbert sufría la suspensión, sentada en su despacho ahora vacío, una mezcla de ira y humillación la consumía. Había construido su carrera sobre la base de la arrogancia y el prejuicio, y ahora todo se derrumbaba. El reloj Cartier, antes un símbolo de su estatus, yacía en su mesa, un recordatorio mudo de su caída. No podía entender cómo una simple consulta, que para ella sería solo un número más en su agenda, se había convertido en su fin. Lo que no sabía era que el impacto de sus acciones sería aún mayor de lo que podía imaginar. Días después, en los escalones de esa misma clínica, Danielle Carter, la misma mujer que había sido arrastrada a un sótano sucio, hizo un pronunciamiento histórico. La prensa, antes ajena a su dolor, ahora la rodeaba, ávida por cada palabra. Con la voz firme, pese a la emoción visible, habló sobre el dolor de la discriminación, sobre la importancia de luchar por la justicia y sobre la necesidad de romper las barreras del prejuicio. Era un discurso que resonaría mucho más allá de aquellas paredes. Su imagen, embarazada y fuerte, se convertía en un faro para muchas otras. Prometió luchar por todas las mujeres negras que sufrían discriminación en salas de consulta, transformando su dolor personal en una bandera de lucha colectiva. Aquel momento no era solo sobre Daniel, era sobre millones de voces que por generaciones habían sido silenciadas. La doctora Halbert, viendo desde casa, sentía el impacto de sus acciones no solo en su carrera, sino en su reputación, que ahora estaba manchada para siempre. Lo que la doctora Halbert no sabía era que su caída sería solo el inicio de una transformación mucho mayor. La repercusión del caso de Daniel abrió los ojos de muchos a una realidad que se barría frecuentemente bajo la alfombra. Comenzaron a surgir historias similares, y lo que antes se trataba como incidentes aislados resultó ser un patrón alarmante de discriminación racial y de género en el sistema de salud. El coraje de Daniel, al exponer su dolor, dio voz a innumerables mujeres que habían sufrido en silencio. La rabia, contenida por tanto tiempo, se transformó en un movimiento. El caso de Danielle Carter se convirtió en un estudio de caso en universidades y foros de derechos civiles. Ethan, con su calma calculada y su autoridad incuestionable, había expuesto la herida. La doctora Halbert, por otro lado, sentía el peso no solo de la pérdida de su carrera, sino del rechazo social. Su nombre, antes sinónimo de prestigio, ahora se vinculaba a la imagen de prejuicio y arrogancia. Intentó justificarse, buscó brechas, pero la verdad de las imágenes y el testimonio de Daniel eran impecables. Lo que no esperaba era que su propia defensa acabaría por perjudicarla aún más. La vida de la doctora Halbert se desmoronaba bajo el escrutinio público y las investigaciones internas. Cada llamada de un abogado, cada correo del comité de ética, era un martillazo en su torre de ego. Se veía aislada, sin el apoyo que antes consideraba garantizado. Sus colegas, antes aduladores, ahora evitaban su mirada. La riqueza y el prestigio que tanto valoraba no podían recomprarla. En sus noches insomnes, revivía la escena en el sótano, el rostro de Daniel, la llegada de Ethan. Y en sus pensamientos, una amargura creciente,
por lo que veía como una injusticia contra ella misma, nunca contra Daniel. Daniel, por otro lado, encontraba una fuerza que no sabía que poseía. Los mensajes de apoyo inundaban sus redes sociales. Mujeres de todas partes compartían sus propias historias de discriminación inspiradas por su coraje. Lo que comenzó como una pesadilla solitaria se transformó en una plataforma de cambio. Se preparaba para los próximos pasos legales, provista de un equipo de abogados dispuesto a luchar a su lado. Si esta historia te inspira, muestra tu apoyo dando like y compartiendo. Cada gesto marca la diferencia y ayuda a amplificar este mensaje. La clínica, bajo la atenta mirada de los medios y del Departamento de Justicia, se vio obligada a revisar todas sus políticas internas. La presión pública y legal era abrumadora. Se sustituyeron directores y se implementó con urgencia un nuevo programa de formación sobre diversidad e inclusión. El objetivo era claro: erradicar cualquier vestigio de prejuicio. Era un cambio doloroso, pero necesario, impulsado por el acto de valentía de una mujer. Sin embargo, entre bastidores de ese mismo Departamento de Justicia, había un hombre que observaba todo con interés particular. Un asistente de la Fiscalía llamado Arthur Finch, conocido por su ambición desmedida y su red de contactos influyentes, vio en el escándalo de la doctora Halbert una oportunidad de oro. No le importaban la justicia ni Daniel. Veía un atajo para su propia ascensión. Arthur Finch comenzó a investigar a Ethan Carter, buscando cualquier fallo, cualquier desliz, por pequeño que fuera, para minar la credibilidad de quien se había convertido en un héroe nacional. Lo que nadie sabía, ni siquiera Ethan, era que Arthur tenía un vínculo de sangre con la doctora Halbert. Arthur Finch, sobrino de la doctora Halbert, nutría un resentimiento profundo contra Ethan Carter. Veía la caída de su tía no como una consecuencia justa de sus actos, sino como una persecución personal, una injusticia que necesitaba ser vengada. Con acceso privilegiado a información y una mente astuta, Arthur comenzó a tejer una red de intrigas. Escarbó en el pasado de Ethan, buscando cualquier fallo, cualquier sombra que pudiera manchar su reputación. Cada documento que revisaba, cada entrevista que conducía disfrazadamente, Arthur sentía la excitación de quien está a punto de desenterrar un secreto. La doctora Halbert, en su amargura, alimentaba la sed de venganza de su sobrino, sin saber que estaba a punto de desencadenar un plot twist que sacudiría a todos. Mientras Daniel se preparaba para los próximos pasos de su lucha, completamente ajena a la trama que se desarrollaba en las sombras del Departamento de Justicia, Ethan Carter sentía una extraña sensación de vigilancia. Pequeños detalles, miradas furtivas, la forma en que algunos colegas se alejaban de él en los pasillos. Era un hombre acostumbrado a tratar con la corrupción y la injusticia, pero aquella sensación era diferente, más personal. No podía identificar la fuente, pero la tensión creciente era palpable. Lo que Ethan no sabía era que el peligro no venía de fuera, sino de dentro de su propia institución, orquestado por alguien que nunca imaginaría. La investigación de Arthur avanzó rápidamente y consiguió desenterrar un antiguo proceso administrativo contra Ethan, archivado años antes por falta de pruebas, que involucraba un pequeño error procesal en un caso menor de corrupción. Arthur, sin embargo, reescribió la narrativa, transformando un lapso administrativo en un acto de negligencia grave, sugiriendo incluso connivencia. Falseó correos electrónicos y alteró fechas para crear una línea de tiempo falsa que implicaba a Ethan. Su meta era clara: presentar esas pruebas a los superiores de Ethan, manchando su reputación y, por extensión, desacreditando el caso de Daniel, librando a su tía de las consecuencias. ¿Has visto cómo la venganza puede cegar a alguien? La bomba explotó en una reunión de alto nivel en el Departamento de Justicia.
Arthur Finch, con una sonrisa victoriosa y la falsa modestia de quien descubre una verdad incómoda, presentó sus evidencias contra Ethan Carter. La sala quedó sumida en un silencio sorprendido. Las acusaciones eran serias y la credibilidad de Ethan se puso en entredicho. La noticia se filtró rápidamente a la prensa, oscureciendo por un breve momento la victoria de Daniel. La doctora Halbert, al conocer el plan de su sobrino, sintió una satisfacción enfermiza, pero también un temor helado. Sabía que la verdad siempre encuentra un camino. A pesar de la turbulencia, Ethan Carter no retrocedió. Con la misma serenidad con la que desenmascaró a la doctora, Halbert movilizó a su propio equipo y, con acceso total a los archivos del Departamento de Justicia, desmontó cada acusación fabricada por Arthur. Las inconsistencias en los documentos falsificados, las fechas alteradas y los testigos cooptados salieron a la luz. En un contragolpe calculado, Ethan presentó las pruebas de la conspiración de Arthur, revelando el vínculo familiar entre él y la doctora Halbert y el motivo sórdido tras su venganza. La verdad, una vez más, prevalecía, exponiendo la podredumbre detrás de la farsa. El plan de Arthur Finch se derrumbó en pocos días. Fue investigado de inmediato y posteriormente despedido del Departamento de Justicia, enfrentando ahora cargos por obstrucción de la justicia y falsificación de documentos. La doctora Halbert, que había sentido un breve sabor de victoria, vio su situación empeorar drásticamente con la exposición de la implicación de su sobrino en la trama. La verdad era implacable. Daniel Carter, una vez más, demostró su resiliencia. Con la reputación de Ethan restaurada y la conspiración desmantelada, el caso contra la doctora Halbert cobró aún más fuerza. La médica fue juzgada y perdió definitivamente su licencia, además de ser condenada a pagar una indemnización sustancial a Daniel. Su caída fue un recordatorio severo de que el prejuicio y la arrogancia no quedarían impunes. El episodio, que comenzó como una pesadilla, se transformó en una victoria rotunda para Daniel y para la justicia. Si te emocionó esta historia de superación y justicia, suscríbete al canal para no perder los próximos casos. Daniel, con su bebé creciendo dentro de ella, se convirtió en una voz influyente en la lucha contra el racismo y la discriminación en la salud. Su historia resonó en todo el país, inspirando cambios significativos en políticas y prácticas. Este es el poder de la verdad oculta. Somos un canal independiente, sin patrocinio. Nuestro único apoyo viene de ti, de tus interacciones. Para que podamos seguir trayendo historias tan impactantes como esta, te invitamos a ver nuestros otros videos, dar like, comentar, compartir y, por supuesto, suscribirte al canal. Tu participación marca toda la diferencia.